Jesús Paredes. En esta ocasión, a mi grupo de amigos nos ha tocado hablar sobre la seguridad jurídica registrada en el Perú. La parte que me ha tocado a mí es el tercer capítulo, el cual trata sobre el sistema registral en el Perú. El sistema registral es el conjunto de normas que en un determinado país regulan las formas de publicidad de los derechos reales sobre los bienes inmuebles a través del registro de la propiedad, así como el régimen y organización de esta institución, lo cual, dicho en forma sintética, sería el conjunto de normas reguladoras de la institución del registro de propiedad, tanto desde un punto de vista sustantivo como desde un punto de vista formal, lo cual vendría a ser la organización y el régimen de registro. A continuación voy a hablar sobre los principios registrales que se destacan. El primero sería el principio de inscripción. Este principio constituye la razón de ser del derecho registral y surge con el objeto de darle validez y fe pública a los actos y contratos, revistiendo dichos actos de autenticidad por medio de los registradores, construyendo la inscripción de un acto jurídico. Ejemplo de ello son las inscripciones de nacimientos, de matrimonios, de asientos extemporáneos, personas jurídicas, etc. El siguiente principio sería el principio de legalidad. Debe entenderse que este es aquel por el cual todo el accionar de la administración y toda la decisión de los tribunales ha de ser el resultado de la aplicación de la ley. Es la plena vigencia del ordenamiento por encima de la voluntad del funcionario que debe sujetarse a la ley. Principio de la fe pública, registral y de seguridad. Este principio indica que todos los actos de registro se basan en la fe pública que tiene el registro civil, en ejercicio de sus funciones legales. Los actos que se realizan son ciertos. Existe la certeza jurídica y producen a plena prueba, salvo el derecho de resguardarlo de nulidad o falsedad en la vía judicial que corresponda a cada uno. El principio de permanencia. Este principio se basa en el tratamiento técnico de los documentos que se prestan al registro civil, paralelamente a la necesidad imperativa de reproducción y modernización de los registros. El principio de publicidad. Este principio indica que los actos, hechos y o sus modificaciones que se escriban en el registro tienen que ser públicas. A continuación voy a hablar sobre los sistemas registrales en distintos países, cada uno de ellos distintos, claro. El sistema registral francés se caracteriza por ser un sistema registral facultativo, en el cual los derechos reales se constituyen antes de la inscripción en el sistema registral. Se ha establecido el sistema registral de transcripción en la Ley de Transcripción Hipotecaria del 23 de marzo de 1855, en la cual se creó el registro inmobiliario como un medio de publicidad para actos entre personas vivas. Por ley del 30 de octubre de 1935 se incluyó la transcripción de los testamentos en este registro. La transcripción no es constitutiva en el sistema registral francés y se protege el tercero registral que actúa de buena fe cuando su adquisición ha sido a título oneroso. El sistema registral alemán. Este sistema se caracteriza por ser un sistema registral constitutivo, en el cual los derechos reales se constituyen con la inscripción en el registro, es decir, no basta el acuerdo entre las partes para constituir derechos reales o transmitirlos. La traslación de dominio opera con la inscripción en el registro. La traslación de dominio es abstracta en Alemania, es decir, la traslación de dominio se desliga de la inscripción. En Alemania, todos tienen derecho a consultar y pedir copias del registro, todos los que acrediten tener interés en las inscripciones o sus efectos. El sistema registral australiano. Este se caracteriza por ser un sistema registral convalidante y también se le denomina sistema Acta Torrens o sistema Torrens. Fue creado por Roberto Torrens en Australia en el año 1858. En el sistema registral australiano, la primera inscripción de dominio es facultativa, pero sin embargo es obligatoria para todas las posteriores traslaciones de dominio y también para las constituciones de derechos reales. El sistema registral español. El registro como institución nace en España con la ley hipotecaria en 1861, que ha sido modificada para adecuarla a los cambios socioeconómicos, así como para la integración del país a la Comunidad Europea. El asiento produce efecto declarativo, da publicidad al derecho inscrito con la única excepción de derecho real de hipoteca
cuya inscripción tiene efecto constitutivo y es de carácter obligatorio. Los sistemas registrales declarativos en sí. Es declarativo cuando el acto o el derecho real se constituyen fuera del registro y su inscripción otorga publicidad registral, protege su derecho y le otorga seguridad. Es decir, nosotros podemos inscribir si lo deseamos. Por ejemplo, la inscripción de una compraventa en el Perú es facultativa. En el Estado peruano la inscripción por reglas generales es declarativa y por excepción es constitutiva. La registración es un requisito para oponer el acto o derecho a terceros, es decir, el derecho se constituye fuera del registro y la registración trae como consecuencia que el derecho pueda oponerse ante terceros. Los sistemas registrales constitutivos. Estos se caracterizan cuando el acto o el derecho real constituyen con la inscripción, es decir, cuando los derechos reales nacen recién con la inscripción en el registro. Por ejemplo, la hipoteca en el Perú se constituye como derecho real recién con la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. La traslación de dominio se produce con la inscripción, es decir, la inscripción es un requisito para la traslación de dominio incluso entre las partes. Así, por ejemplo, tenemos la hipoteca, la persona jurídica y el patrimonio familiar. Esto quiere decir que el sistema registral peruano otorga como fuente constitutiva para la hipoteca, las personas jurídicas y el patrimonio familiar. La inscripción obligatoria, con ello se aseguran los principios registrales que en anterioridad se mencionaron y que funcionaran como entes protectores de los derechos, acuerdos y pactos convenidos entre las partes. Bajo la naturaleza de los bienes, estos se pueden clasificar en fungibles y no fungibles, tangibles y no tangibles, muebles e inmuebles, etc. Básicamente las grandes ideas romanas que han perdurado en la historia. Por otra parte, los bienes según su ente denominador o propietario se clasifican en privados o públicos, bienes del Estado y bienes públicos, los bienes de la sociedad de ganancias o personales. Es en esta última clasificación donde encontramos a los bienes registrables y no registrables y a los bienes registrados y no registrados. Bueno, profesora, eso sería todo por esta vez. Me despido. Gracias.